Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Jiménez. Pertenezco a la Asociación Yucateca de Desarrollo Humano y Académico, en donde actualmente laboro en la parte clínica. Bueno, el día de hoy vengo a platicar con ustedes acerca de un tema que considero que es poco abordado, pero muy necesario. Pues es sobre el abuso sexual infantil en el marco del día de hoy, 19 de noviembre, que es el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil. Y el tema o el nombre de esta plática es el valor de romper el silencio. Poco a poquito, durante el desarrollo de la sesión de hoy, pues vamos a ir descubriendo el porqué de este nombre. ¿Sí? Bueno, pues primero que nada, quiero exponerles un poquito sobre mi formación académica, ya que considero que es importante abordar esta temática desde una visión objetiva y sobre todo profesional. Sí, bueno, pues les comparto un poquito. Tengo varios cursos y diplomados especializados en violencia y en abuso sexual infantil. Y bueno, posteriormente, ahora quiero mostrarles los indicadores de abuso sexual infantil. En México, pues desafortunadamente ocupamos el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. Pues como pueden ustedes ver, con 5.4 millones de casos por año. ¿Ah? Aquí en Yucatán, pues ocupamos el segundo lugar a nivel nacional. Quiero aclarar esto según datos recabados en una encuesta nacional en 2009. Pues estuve revisando información para, pues obviamente, obtener datos más actualizados y realmente poco encontré. Solamente hallé una información confiable que está en el Programa Estatal de Protección de Niños, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, que fue publicado en el Diario Oficial en el 2020, en donde solamente aparece un indicador de 75 casos de ASI durante 2019, comparado con otros tipos de violencia que se ejercen sobre niños, niñas y adolescentes, pues es, obviamente el abuso sexual infantil, pues sobrepasa, prácticamente duplica la cantidad reportada. Evidentemente, pues sabemos que estos indicadores son pues poco veraces en el sentido de que muchos de estos sucesos no son denunciados. Ajá, y estos indicadores, pues de allá salen, ¿no? De las estadísticas de incidencias en cuestión de denuncias. ¿Vale? Pues creo que, pues viendo esta parte de los indicadores, pues podemos comprender un poquito el nivel de importancia que tiene el abordar esta temática, ¿no? Bueno, ahora quisiera compartirles qué es el abuso sexual infantil. Me parece importante abordarlo desde esta perspectiva que pudiera ser considerada un tanto clínica y legal. Claro, existen diferencias, ajá, pero quiero hacer mucho énfasis en esta parte en la que ambas visiones concuerdan, ¿sí? Evidentemente, cuando se da un abuso sexual infantil, se involucran diferencias de poder, de conocimientos y de necesidades satisfechas. Ajá. ¿A qué se refiere esto? En cuanto a las diferencias de poder, pues bueno, este desequilibrio implica que el agresor controla a la víctima y que el encuentro sexual no ha sido planeado ni realizado de manera consensuada. Este desequilibrio puede deberse sobre todo a relaciones de parentesco, vínculos jerárquicos, de autoridad, la diferencia de estatura puede ser, el tamaño corporal, la fuerza física, que pues le va a permitir al agresor manipular al niño, niña o adolescente, mediante pues el uso de la fuerza física como tal, la intimidación, la manipulación emocional, puede ser a través de sobornos, promesas, engaños, siempre que el abusador sea un adulto y la víctima un niño, niña o adolescente, aun cuando haya habido participación o que haya de alguna manera aceptado sin oponer resistencia,
por parte de un menor, esto es considerado abuso. Y esto me parece muy importante recalcarlo, ya que pues muchas veces se normaliza, ¿no? Sobre todo cuando nos encontramos en situaciones en las que vemos a adolescentes, mujeres, involucradas en una relación de pareja con una persona adulta, ¿no? Entonces, se normaliza tanto que pues se permite, ¿no? Hemos encontrado también incidencia de embarazo adolescente pues demasiado alta, ¿no? Y pues realmente creo que poco se hace en esta parte, ¿no? Bueno, en cuanto a la diferencia de conocimientos a la que se hace referencia, pues bueno, una de las partes implicadas tiene mayor conocimiento, no necesariamente tiene que ser un adulto, esto también quiero recalcarlo, puede ser perpetrado por otro menor con mayor edad y evidentemente con mayor conocimiento, por tener conocimientos más avanzados o sí, o sea, acerca de la sexualidad, del alcance de la sexualidad, qué puede suceder, etcétera. Esto pues son hechos que son considerados abusivos, puesto que también hay una diferencia, ¿no? Entonces es muy importante. Evidentemente, cuando nos encontramos a dos menores involucrados, pues bueno, necesariamente tiene que haber ciertas situaciones, ¿no? Pues de abuso, que no necesariamente tiene que ser un abuso físico, que más adelante pues vamos a hablar sobre ello. Ahora, en cuanto a la diferencia de necesidades satisfechas, pues esta parte se refiere a, pues que no necesariamente tiene que ser el objeto del abuso sexual como tal satisfacer una necesidad. Por lo regular, bueno, el abusador satisface cierta necesidad, pero quizá no sea esa su intención, sino la intención sea, como vimos anteriormente, pues ejercer este poder sobre el niño, niña o adolescente. Evidentemente no va a haber una satisfacción de ambas partes, porque los niños, niñas, adolescentes, pues no tienen como tal esa necesidad por satisfacer. ¿Sí? Aquí quiero aclarar, por ejemplo, el psicoanálisis hace énfasis en esta parte, en que en la etapa, en cierta etapa de desarrollo de los niños, pues estos carecen absolutamente de esta necesidad referente a la sexualidad. Ni siquiera es algo que les llame la atención. Por lo tanto, pues ellos no perciben la sexualidad de la misma manera que un adulto, ¿no? Y esto es muy importante recalcar. Bueno, también quiero hacer énfasis en que es muy importante comprender y entender que justamente debido a esta etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, no son personas que puedan brindar consentimiento para participar en ninguna práctica sexual con una persona adulta o con otra persona, o sea, aunque sea un menor, como habíamos platicado, ¿no? Por lo regular, se recurre a manipulación, amenazas, la persuasión, juegos y además, pues la fuerza física. Generalmente cuando escuchamos la palabra abuso sexual, pues me he encontrado con muchas personas que lo primero que se imaginan es como una escena violenta, agresiva, en la que se involucra la fuerza física, pero pues no necesariamente es así. Y creo que ese es uno de los mayores riesgos que se corren, ¿no? Porque pues los niños, las niñas, los adolescentes son altamente manipulables. Y yo siempre les digo, ¿no? ¿Cómo es que los niños y las niñas creen en Santa? Pues evidentemente porque sus adultos, pues eso les dicen, ¿no? Que Santa existe. Entonces, pues mi adulto tiene siempre la razón y es por eso que también debemos tener mucho cuidado en la forma
explicamos a nuestros niños, niñas y adolescentes el derecho que ellos tienen sobre su cuerpo. Y que los adultos no siempre tenemos la razón y que no siempre tienen que hacer lo que un adulto les diga. Ajá. Bueno, también quiero hacer énfasis en que el abuso sexual infantil también puede ser considerado una forma de violencia de género, ya que se realiza en una posición en la que existen estas diferencias de poder entre hombres, mujeres, niños y niñas. Ajá. Aquí también quiero recalcar esta parte, ya que pienso que la cultura nos lleva a, de alguna manera, no puedo llamar como normalizar, sino como invisibilizar un abuso sexual infantil cuando es perpetrado con un niño o con un adolescente hombre. Sí, sobre todo cuando no hay pues penetración, sino que ¿qué pasa si es una mujer la que abusa sexualmente de un niño o un adolescente hombre? Bueno, pues quizá no se considera como un abuso como tal. Y aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta esta parte que hablamos anteriormente sobre que los niños, las niñas y los adolescentes no están en una posición de brindar consentimiento para participar en cualquier tipo de conducta sexual. Ajá. Sin embargo, en esta cuestión cultural en la que el hombre, pues de alguna manera tiene permiso de tener una experiencia a nivel sexual mayor a lo que las mujeres, pues ahí permea esta diferencia, ¿no? Esta invisibilización de la violencia que se puede ejercer hacia hombres. Si bien claro está que estadísticamente hablando, hay un mayor porcentaje de incidencia en abuso sexual infantil hacia las niñas o hacia las adolescentes mujeres que hacia los niños. Pero también, como ya habíamos platicado, aquí el detalle está en que precisamente por esa brecha cultural, cuando existe un abuso sexual hacia un niño, pues muchas veces no es denunciado, porque involucra otras cuestiones, pues ya más relacionadas con lo que es la diferencia en cuanto a género, machismo. Y pues es importante también recalcar esta parte para no dejar de lado el hecho agresivo. Bueno, pues posteriormente, quiero ahora sí ya exponer de manera textual cuáles son las prácticas que son consideradas abuso sexual infantil, ¿sí? Vamos a abordarlo desde esta perspectiva clínica. Si nos vamos a la perspectiva legal, bueno, pues hay una diferencia entre violación, entre abuso sexual, entre corrupción de menores, etcétera, ¿sí? Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta parte, la que nos compete el día de hoy, que pues bueno, el abuso sexual infantil involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice, pues puede ser de manera individual, o conjunta, que incluye, pues, por ejemplo, tocamientos de genitales por parte del abusador, o bien que el niño, niña o adolescente sea incitado a tocar los genitales del abusador. Ajá, no necesariamente tienen que ser genitales, también puede ser otra parte del cuerpo, como el busto, las pompis, ajá. También eso es considerado abuso sexual. Ajá. Evidentemente la penetración, ya sea vaginal o anal, o el intento de también. Y no necesariamente tiene que ser con el pene, ¿no? Puede ser con alguna otra parte del cuerpo, como pueden ser los dedos, puede ser la lengua o puede ser cualquier otro objeto, ¿sí?
También la estimulación sexual del abusador cerca de algún niño, niña o adolescente. Es algo que creo que en los últimos años se ha escuchado con mayor frecuencia. La exposición al material pornográfico. Los niños, niñas y adolescentes no están preparados para pues presenciar este tipo de actos, ¿no? Inclusive por allá también es importante recalcar que pues el tener relaciones sexuales en la misma habitación donde duerme un niño, niña o adolescente, pues también se puede considerar como abuso sexual infantil, ¿sí? Evidentemente, pues allá tendríamos que ver la intencionalidad pues de las personas que están ejerciendo esto, ¿no? Puede ser que sea una cuestión como cultural, de espacio en la vivienda, de desconocimiento, pero también puede ser intencional. Entonces, hay que considerar que no es lo adecuado tener pues relaciones sexuales dentro de la misma habitación, ¿no? Bueno, también puede ser considerado abuso sexual la exhibición de partes del cuerpo con los adolescentes o los niños, niñas y adolescentes. Ahorita, pues creo que con esta época que estamos viviendo de pandemia, pues evidentemente, pues hay un mayor contacto con las redes sociales y necesariamente tendríamos que estar pendientes de observar que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean objeto de esta parte del exhibicionismo, ¿no? De personas que sin qué ni para qué les mandan una foto de su pene o de partes de su cuerpo, inclusive videos o qué sé yo, ¿no? Y evidentemente sin pedirlo, simplemente, pues a veces son personas que gozan de hacer este tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente. Ajá. Pues también ya de ahí nos vamos a situaciones, creo que pues, más complejas, como es la elaboración de material pornográfico. No necesariamente tiene que ser entre un adulto y un niño o niña o adolescente, sino muchas veces puede ser entre niños, niñas y adolescentes que se da el contacto, ¿no? Y eso se puede llegar a utilizar para, pues, difundirlo como material pornográfico. También ahorita el acoso cibernético, que pues incluye esta parte de incitar a los niños, niñas y adolescentes a, no sé, a ver imágenes como les compartí hace un ratito, o inclusive hasta que ellos envíen imágenes de partes de su cuerpo, ¿no? O a realizar conductas con contenido sexual, no sé, como tocamientos, estimulaciones, qué sé yo. Ajá. Bueno, ya dejando claro esto, pues podemos ver que hay muchas formas de perpetrar el abuso sexual infantil. No hay que perder de vista que los niños, las niñas y los adolescentes no traen como que el chip integrado de lo que significa una práctica sexual. Desde que nosotros nos encontremos con un niño, niña o adolescente que tiene conocimientos de las prácticas sexuales, pues evidentemente o alguien se lo dijo, alguien se lo hizo o lo vio en algún lugar. Y entonces, pues ahí tenemos que alertarnos, ¿no? Bueno, ya habiendo entendido esto, ahora quiero que pasemos a esta parte del síndrome de acomodación, que pues es un proceso que ocurre evidentemente una vez que se ha dado pues la situación de abuso sexual, ¿no? Primeramente, pues me gustaría hablar sobre esta parte de la ley del silencio que ocurre mayormente cuando el abuso sexual es perpetrado dentro del ambiente familiar. No necesariamente tiene que ser de papá hacia hijo o de mamá hacia hijo, sino puede ser algún miembro de la familia. Aquí se da como una especie de equilibrio, digamos, hablando desde la perspectiva sistémica, que es una teoría que nos habla de que las familias funcionan como si fueran un sistema y cada una de las partes cumple una función. Entonces, la función que cumple el niño o niña o adolescente abusado
pues es justamente mantener el equilibrio de este sistema para que funcione de manera adecuada, ¿no? Y se da justamente la situación de abuso como que en el momento en el que todo parece estar equilibrado. Pasa por una serie de etapas en las que viene pues la seducción, viene esta parte de la interacción abusiva, ¿no? Ahí es cuando se da primero, ahora sí que me gano tu confianza, te envuelvo y todo eso, y después pues ya viene, ¿no? La situación de abuso. Pues por allá pasamos a la fase del secreto, o el silencio, en el que pues yo mejor me callo porque pues, todo está funcionando de manera adecuada. Esta persona que me agredió, pues de alguna manera está manteniendo un equilibrio, hasta parece que se volvió más bueno, ¿no? Entonces, pues eso es lo primerito de lo que quiero hablar para poder comprender el hecho del por qué muchas veces se guarda silencio, se guarda el secreto. Ajá. Desafortunadamente, pues sí, me he topado con muchas personas que rompen esta ley del silencio, pues muchas veces ya de adultas. Ajá. Precisamente por sostener la homeostasis de mi sistema, ¿no? El equilibrio familiar. Y pues es algo con lo que cargan por muchos, muchos años de su vida, ¿no? Y no solamente lo cargan, sino que aparte se responsabilizan. Y bueno, posteriormente quiero hablar ahora sí, ya de lleno, entrar a esta parte del síndrome de acomodación, que si bien no es considerado como algo que constituya un padecimiento, o sea, un síndrome en el sentido médico, ¿no? Como que sea una enfermedad, no, para nada, sino que simple y sencillamente es como una serie de fases por las que se atraviesan cuando se da el abuso sexual infantil. Ajá. Se destacan estos 5 elementos o 5 fases, que son como que las que se van dando, ¿no? Y creo que sería necesario que aquí esto se tome muy en cuenta, puesto que realmente yo me he encontrado con diversas situaciones, no quisiera ahondar mucho por ciertas cosas, en las que, no sé, se busca evidenciar la situación de abuso como que buscando afectaciones, pero se deja de lado esta parte del explicar cómo es que la situación de abuso sexual se va acomodando, pues como su nombre lo dice, ¿no? Y el por qué se va dando en esta serie de pasos. Ajá. Primero que nada, pues como podemos ver, viene nuevamente esta parte de la fase número 1, que es el secreto, en el que pues el niño, niña o adolescente se siente intimidado, de alguna manera hasta estigmatizado, se aísla, se siente vulnerable, lleno de culpa. Ajá. Realmente ocurre el abuso sexual y evidentemente es algo que se da en sigilo, o sea, difícilmente, no digo que nunca pase, porque sí pasa, ¿no? Sí lo sé que pasa, pero difícilmente va a haber testigos de un abuso sexual, ¿sí? Por lo regular se hace así en secreto. Uh-huh. Entonces, ¿quién me va a creer, no? Entonces, suceden una serie de procesos a nivel cognitivo en el niño, niña, adolescente, que pues no comprende, ¿no? Cómo es que esta persona que primero ya se ganó mi confianza me lastima, ¿no? Quizá yo tuve la culpa. Y justamente esta es una de las formas en la que los agresores se justifican, ¿no? O sea, tú me provocaste, tú hiciste, etcétera. Entonces, es algo muy, muy, muy complejo de comprender. Inclusive en esta fase del secreto, ellos
pueden pasar por un proceso que se le conoce como disociación, en el que como que es una especie de negar el hecho, ¿no? Dentro de su cabeza no pueden dar crédito a lo que sucedió, o inclusive se llegan a creer que quizá eso no pasó, nunca pasó, se lo imaginó. Ajá. Y sobre todo cuando la situación pues se da en una sola ocasión. Ya cuando se va dando pues de manera cíclica, repetida, pues bueno, quizá le da un poquito más de tiempo al niño, niña, adolescente como de darse cuenta de que realmente es algo que está sucediendo. Inclusive me he topado con pues situaciones o no puedo decir de manera personal, pero sí lo he investigado, lo he visto, en los que las niñas, los niños y las adolescentes de verdad creen que sus abusadores están, o sea, les hacen eso porque los aman, porque eso es lo que hace una persona que ama. Ajá. Inclusive pueden hasta decir que son las mejores personas del mundo, son las únicas personas que los entienden, son las únicas personas que los protegen, pero hay un interés de por medio, ¿no? Después viene como que ya esta parte del darse cuenta de qué es lo que está sucediendo y pasamos a esta fase, ¿no? De la desprotección. Evidentemente, debido a esta diferencia de poder o de conocimiento en cuanto a las prácticas sexuales, eh, pues se sienten completamente desprotegidos, ¿no? De alguna manera, pues esto que está sucediendo a mí no me gusta, entonces ya no quiero que pase, pero ¿y ahora quién? ¿No? Desafortunadamente, pues al haber un secreto, primero, pues evidentemente la convivencia muchas veces cuando esto se da, repito, dentro del seno familiar, pues la convivencia sigue ahí, ¿no? O sea, el niño, niña, adolescente sigue pues, conviviendo con su agresor, su agresora. Entonces, ¿y ahora quién podrá defenderme, no? Eh, Muchas veces esto hace que se espacie más el tiempo entre la situación de abuso y la revelación del, del secreto. Uh-huh. Después de pasar de esta sensación de desprotección en la que pues sienten que nadie les protege, que no les queda de otra, es cuando igual y también empiezan a presentar los niños, niñas, adolescentes pues ciertas conductas muy evidentes, ¿no? Como terrores nocturnos, pesadillas, conductas regresivas como hacerse pipí, hacerse popó, no querer dormir solos, solas, etcétera, ¿no? Y pues ahí hay que estar muy pendientes, ¿no? De ciertos cambios que a veces observamos. Y pues yo creo que es hasta cierto punto normal, entendible, que pues a veces como mamás, como papás, nos negamos a reconocer una realidad pues, dolorosa. Pero pues es importante pues, abrir muy bien los ojos, ¿no? Para evitar pues, que esto siga sucediendo. Y pues bueno, posteriormente pasan los niños a esta etapa del atrapamiento y la acomodación. Disculpen ahí un error de dedo, no es adaptación, sino es acomodación, en la que ya la persona, o sea, la víctima, niña, niña, adolescente, ya se siente de verdad incapaz de seguir soportando o ese secreto o seguir soportando las situaciones de abuso. Tiene que decir las cosas. Muchas veces se da en la etapa de adolescencia, porque, como les decía, si bien hay esta parte de la manipulación, del soborno y demás, pues evidentemente un adolescente que está sufriendo pues violencia sexual, no podemos decir que tiene conductas pues muy saludables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me niegan un permiso o me castigan o algo así? Entonces, aparte de lo que me está sucediendo, me vas a hacer tal cosa.
y a veces es cuando, boom, ahí puede salir, ¿no? Puede revelar el secreto. Uh-huh. Pero también se puede dar en esta situación que les decía, de ya no aguanto más, entonces lo tengo que decir. Uh-huh. Y lo dicen en un intento simplemente de protegerse, uh-huh, de buscar que alguien me cuide, que alguien evite que esto me siga sucediendo o que alguien me ayude porque ya no puedo cargar más con esto que me pasa, ¿no? Con esto que me sucedió, con esta culpa que tengo, porque se cargan de culpa. Uh-huh. Entonces viene esta revelación tardía y dicen poco convincente. ¿Por qué poco convincente? Porque a veces lo dicen, pero lo dicen a medias. O lo dicen después de muchos años. Ajá. Y a lo mejor no dan muchos detalles. ¿Por qué? Pues por temor simplemente, ¿no? A que todo aquello que me dijo mi abusador se vuelva realidad. Y pues qué difícil, ¿no? Qué difícil debe de ser cuando, pues evidentemente, sí es cierto, se rompió mi familia. Sí, pues sí es cierto, se lo van a llevar a la cárcel. Y pues imagínense lo que es para un niño, niña, adolescente, pues ver que, por ejemplo, tu papá o tu mamá, pues sean privados de su libertad por algo que yo dije y que a lo mejor tuve que guardarme. Independientemente de lo que me haga, en este momento de mi vida yo lo amo, yo la amo, es mi papá, es mi mamá, se supone que los hijos aman a los padres. Ajá. Y entonces viene todo este enfrentarse a esta situación que para los niños, niñas y adolescentes pues es una carga pues bastante grande, ¿no? Y por ello puede llegar a suceder esta parte, esta última fase de la retractación. Uh-huh. Mucho depende de cómo se enfrente dentro del seno. Una disculpa. Les decía que mucho depende de cómo se, se da, pues, o se toma desde la parte familiar la revelación de este secreto. Ajá. Si hubo apoyo, si le creyeron, si le cuestionaron, si le invalidaron. Ajá. Eh, entonces se puede dar esta fase de retractación en la que el niño adolescente, pues evidentemente puede llegar a retractarse, ¿no? Puede decir, pues no, nunca sucedió, yo lo inventé. Pero pues aquí quiero ser muy enfática en recordar, como les he dicho anteriormente, que los niños, las niñas y los adolescentes no deberían de tener conocimiento de prácticas sexuales, ¿sí? Me he encontrado con algunas lecturas, algunos informes en los que he leído que niñas de 8 o 9 años hablan de, pues es que yo soy como su novia porque tuve relaciones sexuales con él o con ella. Entonces, pues desde allá hay que ver como que, aunque el niño después venga y digas, es que fíjate que no, que yo lo inventé todo, o sea, evidentemente algo está sucediendo allá, ¿no? Como les dije, no es como que traigan un chip integrado en el que ya te sepan desde que nacen lo que significa tener relaciones sexuales. Ajá. Desde que ellos hablen, tengan conductas sexualizadas, intenten, o sea, tengan curiosidad, estén constantemente tocándose, hay que ver, hay que observar qué está sucediendo, hay que indagar, ¿no? ¿Qué pasó allá? ¿Alguien lo mostró? ¿Lo hizo? ¿En algún lugar lo vio? ¿Sí? Bueno, pues dicho esto, ahora vamos a pasar a lo que son las consecuencias a corto y mediano plazo. Ajá. Aquí también quiero hacer mucho énfasis en cuanto a que creo yo que todas las afectaciones, pues como tal,
son graves, ¿no? Pero creo que una consecuencia a nivel psicológico es mucho más difícil de subsanar. No digo que sea imposible, pero es un proceso bastante largo, ¿no? Sobre todo cuando esta situación de abuso sexual ocurre en la primera infancia, es decir, entre los 5 y los 10 años más o menos. Eh, los niños no van a interpretar la situación de abuso con un tinte sexual, ¿sí? Ellos lo van a interpretar como algo malo, algo que no debió suceder, algo que me lastimó, pero no lo ven como algo sexual. Estos, ya cuando se consolida como tal, la situación del abuso sexual se da en la adolescencia, cuando ellos ya tienen esta capacidad a nivel cognitivo de comprender sobre la sexualidad. De comprender, ¿a qué me refiero? A que ya tienen mayor conocimiento, no que estén preparados, porque ahí quiero hacer mucho énfasis. Ajá. Simplemente ya tienen mayor conocimiento de lo que es la sexualidad. Ajá. Y entonces ahí es cuando consolidan el hecho. Es por ello que cuando un abuso sexual infantil ocurre durante las primeras infancias, el proceso de reparación, si realmente pudiéramos hablar de una reparación del daño, eh, tiene que durar una terapia psicológica, por ejemplo, para un niño o niña adolescente que ha sido víctima de abuso sexual infantil. Tendría que durar años. Años, desde que se da el abuso, o se descubre, se devela, se denuncia, hasta pues, prácticamente el final de su adolescencia. Precisamente por esto que les acabo de decir. Puede ser que un niño o niña adolescente, si nosotros hacemos una evaluación psicológica, pues a lo mejor ni vamos a encontrar afectaciones. A lo mejor no vamos a encontrar a un niño o niña adolescente deprimida, no vamos a encontrar ansiedad, signos de ansiedad, no vamos a encontrar signos de estrés postraumático. No necesariamente va a aparecer, pero eso no quiere decir que la situación no se dio, simplemente que su capacidad cognitiva no les permite interpretar como tal el hecho de abuso. Cuando se consolida, ahí viene la comprensión de todo esto y entonces es ahí cuando tenemos que actuar. Por eso es que es importante que se garantice el acceso a esta reparación a nivel psicológico, pues, prácticamente toda la etapa de la infancia hasta el final de la adolescencia. Y bueno, ahora sí vamos a platicar sobre estas afectaciones que pueden ser a corto y mediano plazo. Acá nos los ponen. La Suprema Corte de Justicia nos habla de esto como consecuencias, ¿no? A corto y mediano plazo. Ajá, que pues pueden ser físicas, cognitivo-conductuales, emocionales, sexuales, y pues a largo plazo ya vienen siendo los trastornos, ¿no? Que no podemos decir que el abuso sexual infantil es causa de, pero sí, pues contiene un componente muy importante para poder desarrollar algún tipo de trastorno. Estrés postraumático, trastorno límite de personalidad, trastorno bipolar, trastorno de identidad disociativa, etc. Ajá. Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias a nivel físico? Bueno, pues a corto plazo, pues evidentemente puede ser una infección sexual, un embarazo precoz, trastornos del sueño, cambios en los hábitos alimenticios, lesiones, pérdida del control de esfínteres, del que hablamos, ecopresis, que se le llama, ¿no? El hacerse pipí, el hacerse poco en la cama, tener ciertas conductas regresivas, que bueno, eso ya es más cognitivo-conductual. Y pues a largo plazo en estas consecuencias a nivel físico, pues ya incluye lo que son también los trastornos alimentarios, que pueden ser bulimia o anorexia, ¿no? Y pues de alguna manera a veces, pues estos trastornos psicosomáticos, que pues son esas
situaciones emocionales que lo traslado a mi parte física, ¿no? Son personas que lo que antes le conocía como hipocondríacos. Ajá. Puede ser que por allá haya habido alguna situación de violencia, que bueno, ahorita les voy a explicar otra cosa. Ajá. En la parte cognitivo-conductual, pues viene estos cambios en cuanto al rendimiento académico, ¿no? Hay, pues, evidentemente una baja en el rendimiento académico, dificultades para concentrarse, para mantener la atención, para relacionarse con sus pares, la desmotivación, eh, el rechazo, muchas veces hacia el abusador, el agresor, eh, y no necesariamente hacia el agresor, también puede ser a cualquier persona, ¿no? Hay muchas veces que sucede que rechazan a todos los hombres o rechazan a todas las mujeres. Conductas agresivas, hostiles, sin motivo aparente, ¿no? A veces como que sobrereaccionan ante estímulos, enfermedades, etcétera, ¿no? A mediano plazo, ¿qué puede pasar, no? Como les decía, una vez que se consolida la etapa adolescente, pues viene esta parte de mejor me voy de mi casa. Entonces pueden darse las fugas del hogar, trastornos de aprendizaje, bajo rendimiento académico, deserción escolar, el acercamiento o ingestión de drogas legales e ilegales. Hay una alta correlación también del abuso sexual infantil con la drogadicción en niñas, niños, adolescentes. Ajá, también pues, participación en actividades delictivas, precisamente por esta parte de la devaluación que hacen de su persona, ¿sí? Algo que les sucede también es esta como disociación también de su propia imagen, completamente la devalúan, ¿sí? Es algo muy, muy complejo para ellos, ¿no? Por lo regular suelen tener también ya a largo plazo pues relaciones familiares muy, muy conflictivas, inclusive pues se podría decir que podían llegar también a ser pues también generadores de violencia, ¿no? En una etapa más adulta, pues inclusive desde niños, niñas y adolescentes, ¿no? Les decía, pues pueden manifestar sus conductas agresivas o hostiles sin motivo aparente. Uh-huh. A nivel emocional, las consecuencias pues son sentimientos de tristeza, de desamparo, volverse miedosos, miedosas, ser rebeldes, sentir culpa, estar irritables, cambiar bruscamente estado de ánimo, sentir ansiedad, vergüenza, pesadillas, terrores nocturnos. Ajá, a mediano plazo, cuando se da esta parte que les decía como de la represión del suceso, pues también emocionalmente, ¿no? Hago como si no pasara nada, como si esto nunca hubiera sucedido. Y pues es algo riesgoso porque ahí, como les decía, viene también esta parte cognitiva que pues está ahí porque cabe señalar que todo esto se da en conjunto, ¿eh? No crean que se da una cosa y luego la otra, sino que todo esto ocurre al mismo tiempo. Uh-huh. A lo mejor va pasando paulatinamente, pero todo llega el momento en el que todo se une y todo está presente. Ajá. Eh, entonces, al haber esta disociación de su propia imagen, pues pueden llegar a aparecer las ideaciones suicidas, la autolesión, que es sumamente común, y evidentemente ya a un largo plazo, pues ya podemos hablar de una depresión de tipo mayor, en la que haya intentos suicidas, e inclusive pues pueda llegar a haber un suicidio consumado, ¿no? Como ya había platicado, pues esta parte de los trastornos mentales, pues ya en una etapa adulta como tal, pues, ya les había dicho, el trastorno de estrés traumático, el trastorno límite de personalidad, trastorno bipolar, eh, ansiedad, depresión crónica, bulimia, anorexia. Ajá. Y les dije que quería ser muy puntual en algo. Echeverría y Guerri Echeverría son autores que han investigado muchísimo sobre el abuso sexual infantil. Y ellos han detectado que muchos tipos de violencia ejercidas contra niños, niñas y adolescentes concuerdan en estos indicadores físicos, cognitivo-conductuales y emocionales. Ajá. Es decir,
que podemos encontrar estos indicadores en niños, niños y adolescentes y podemos darnos cuenta que está sufriendo violencia. Pero el único indicador puntual de que la violencia es de tipo sexual es esta afectación a nivel sexual, en la que nos vamos a encontrar con niños que tienden a tener conductas sexuales no adecuadas para su edad, conocimientos sobre la sexualidad tampoco acordes a su edad. Ajá, desarrollan interés, juegos, masturbación compulsiva, embarazo precoz, conductas hipersexualizadas, ¿qué más? Evidentemente, una enfermedad de transmisión sexual, ajá, el percibirse como objeto, el construir su personalidad con base en la sexualidad. De ahí, pues, podemos darnos cuenta de que un niño o niña adolescente está sufriendo violencia de tipo sexual. Entonces hay que estar muy, muy, muy pendientes de este indicador, que como les decía, ¿no? Es el único que hace la diferencia. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a pasar a cuáles son los indicadores del abuso sexual infantil. Y aquí, pues, se divide en 3 tipos, que son los altamente específicos, compatibles con el probable abuso y los indicadores inespecíficos. Y bueno, ¿cuáles son los indicadores altamente específicos? ¿A qué se refiere? Pues literalmente a la develación del secreto como tal, ¿sí? El dicho del menor sobre el abuso, ya lo dijo. ¿Cuáles son esos indicadores compatibles con el probable abuso? Todo lo que ya les había mencionado antes, en el que podemos creer que este niño, niña o adolescente está siendo víctima de algún tipo de violencia porque está mostrando conductas, pues, ya sea regresivas, como les dije, compresis, empresis, porque se muestra hostil, se muestra triste, ha bajado su rendimiento académico, ya no tiene interés por lo que antes le gustaba, y sobre todo poner énfasis en esta parte de la hipersexualización. Sobre todo los niños pequeños, pues tienden a ser como más, ¿cómo decirlo? Más sin filtro, por así llamarle, en el que pues si ellos tienen curiosidad, pues ellos van y lo preguntan, ¿ok? Así, ¿cómo va? Entonces, desde que nosotros veamos a un niño, niña, adolescente que tiene este interés peculiar en la sexualidad, pues allí ya estamos entendiendo que hay un abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, hay que estar muy pendientes, como les dije antes, ¿no? Con estos indicadores que no podemos dejar de lado, no podemos hacer como que no existen, y yo comprendo que muchas veces es difícil, pues, aceptar que un hecho así se dio, ¿no? Porque, pues, a nivel papá y mamá, pues también viene esta parte que, pues, más adelante en otra plática me gustaría trabajar, en la que, pues, yo tuve la culpa porque no lo cuidé o no la cuidé, ¿no? Entonces, pues a veces para no enfrentarme a ese dolor, digo, sé que no se hace de manera consciente, ¿no? Ni por maldad, pero pues prefiero hacer de cuenta como si esto no pasara, a lo mejor yo me lo estoy imaginando, ¿no? Pero aquí también quiero hacer mucho énfasis en esta parte de, como la ley lo indica, ¿no? Que es culpable el que hace, el que induce y el que omite. Entonces, si yo mamá, si yo papá, ya me di cuenta de que mi hijo probablemente ha sido abusado sexualmente, tengo que hacer algo. No puedo dejar pasar las cosas o hacer como si
no pasará nada, como si nunca hubiera pasado. Desafortunadamente es algo que se da muchísimo en las familias, ¿sí? Sobre todo cuando la mamá también sufre violencia. No podemos juzgarla como una cómplice, ¿sí? Porque no necesariamente se dan las cosas así. Muchas veces se da por esta parte que les digo de que la mujer también vive violencia y pues hay un ejercicio de poder. Entonces, pues aunque yo me dé cuenta, a veces no se puede, ¿no? O sea, me siento incapaz de hacer algo. Uh-huh. Y pues bueno, estos indicadores inespecíficos pues son aquellas cosas que les mencionaba antes. El que yo detecte simplemente que ese niño, niña o adolescente está siendo víctima de algún tipo de violencia. Y no específicamente tengo que darme cuenta que es abuso sexual infantil, pero pues algo está viviendo, se muestra hostil, agresivo, practica bullying, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, hay que estar muy, muy, muy pendientes de esta parte y recordar lo que les dije. Para la ley, culpable es el que hace, el que induce y el que omite. Posteriormente, pues vamos a hablar de esta parte de la prevención. La UNICEF nos indica que como papás, nuestro papel es el de dotar a nuestros niños, niñas y adolescentes de esas habilidades que le permitan tener el conocimiento suficiente y el poder de decidir y de decir no y de reconocerse como sujetos de derecho en los que ellos valen, en los que ellos tienen derecho a ser respetados y evidentemente darles la confianza de que no te voy a regañar, no te voy a culpar, ¿no? O sea, aquí pasa como cuando los niños pequeñitos le dicen a su hermano, llévame al baño. Si alguien, ahora sí que al hermano más grande, ¿no? Y si el hermano más grande le hace algo, pues ni modo que le van a decir que el niño, el pequeñito tuvo la culpa porque le dijo que lo llevara al baño, ¿no? Pero esto se da, ¿ok? Entonces, tenemos que mostrarle a nuestros niños, niñas y adolescentes que no siempre ellos van a ser culpados, que nosotros les vamos a creer, que tienen la libertad de decir no. Ajá. Y otra cosa muy importante es hablarle a nuestros niños, niñas y adolescentes las cosas como son, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Cada parte de su cuerpo tiene un nombre que necesitan conocer, ¿sí? No ponerles apodos a sus genitales es súper importante. Tienen que decir las cosas como son, ¿sí? Eh, Evidentemente tenemos que hablar de sexualidad con nuestros niños, niños y adolescentes, pero todo de acuerdo a su edad, ¿sí? Si estamos hablando de niños pequeños, pues bueno, cumple tu función de explicarle a tu niño o niña, bueno, a tu niño o niña pequeño, cuáles son las partes de su cuerpo, cómo se llaman, quién puede y quién no puede tocarlas. Ajá. Realmente algo con lo que me topo también muy seguido es cuando yo le pregunto a los niños, oye, dime qué partes de tu cuerpo cualquier persona te puede tocar. Y me dicen mi mano, mi hombro, mi cabeza. Y yo, no, no existe ninguna parte de tu cuerpo que cualquier persona puede venir y tocar. ¿Qué tal que estás en la calle y llega alguien que no conoces y te agarra la mano? Tú siempre tienes que otorgar consentimiento para que te toquen las partes que te pueden tocar, que tú quieres que te toquen, como tu manita, tu cabecita, tu hombro, etc. ¿Ah? Hay que ser muy enfáticos. Y hay partes que están en rojo. Jamás nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni la persona que más confianza le tengas, te puede tocar. Ni aunque tú le des permiso. Eso no se hace. Ajá. Y hay secretos buenos y hay secretos malos. Los secretos buenos pueden ser como, oye, me compré un chocolate, pero no le digas a mamá que me lo compré, por ejemplo. Pero
nunca le digas a nadie lo que pasó entre nosotros, eso no está bien. Sobre todo cuando involucre cosas que a ti te lastimaron. Tienes que decirlo y yo te voy a creer. Ajá. Con niños más grandes, bueno, pues ya podemos empezar a hablar de lo que son las relaciones sexuales, pero científicamente hablando, ¿sí? Explicarles cómo se da el proceso de fecundación, explicarles cómo se da el proceso de maduración, ¿sí? A nivel sexual, en el que va a haber una menstruación, en el que va a haber una eyaculación, ¿sí? Pero no necesitamos dar información de más. Y con los adolescentes, desafortunadamente, es cuando se dan los primeros acercamientos. ¿Cómo se dan los primeros acercamientos? Mayormente es entre pares, es decir, entre sus mismos compañeros y con pornografía. Y totalmente inadecuado. Entonces es por eso que nosotros tenemos que darles una educación sexual adecuada para que ellos tengan esas habilidades de las que nos habla la UNICEF, esos conocimientos acordes a su edad. No tenemos que dar información de prácticas sexuales diferentes porque no están preparados y no lo necesitan saber. Ajá. Es muy importante también hacer mucho énfasis en que tenemos que cuidar a nuestros niños de la gente de la calle, ¿sí? Muchas veces nos centramos solo en eso, en decir, la gente ajena a tu casa. Pero ¿qué pasa? Con este indicador que nos dice que los abusos sexuales infantiles se dan mayormente dentro de los miembros de la familia. Entonces, no solamente vamos a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes de lo que hay en la calle, sino también de lo que hay dentro de nuestra casa. Y ser muy enfáticos en lo que les decía al principio. Los adultos no siempre tenemos la razón. Y los adultos no siempre te pueden decir lo que quieren que tú hagas. Tú puedes decir no, no quiero. Tú puedes no querer estar cerca de alguien y se te va a respetar. Tú puedes no querer saludar de beso a fulano o a mengano y no te voy a regañar. ¿Sí? Es muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué debo de hacer? Cuando, a pesar de que yo ya hice todo lo que estuvo a mi alcance por prevenir el abuso sexual infantil, y aún así sucede. Bueno, como papá y como mamá, mi deber es proteger a mi niño, niña o adolescente, ¿sí? Están diversas instituciones, como es la Fiscalía General del Estado, la PRODENAI, que antes era la PRODEMEFA, el DIF, que son esas instituciones que brindarán el apoyo necesario para salvaguardar la integridad física y psicológica de los menores, ¿sí? Se debe de poner una denuncia y con eso vamos a evitar que este abuso siga perpetuando sobre la persona de nuestro niño, niña y adolescente, y además vamos a contribuir para que otro niño, niña o adolescente no sea abusado, ¿sí? Porque también se ha detectado personas que abusan de un niño, probablemente abusarán de otro niño, de otro niño, de otro niño, sobre todo cuando se da en el seno familiar. Y bueno, también desde nuestras trincheras, como actores en diferentes circunstancias, en diferentes instituciones, quizá, trabajando en escuelas, en institutos de gobierno, también podemos hacer algo. Existen protocolos de actuación en caso de detectar violencia en niños, niñas y adolescentes. Tengo el de la CGI. Deben enviarme en estos días el del IPD, que es el Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Y pues la Secretaría de Salud debe de tener un protocolo de actuación. Todos debemos de tomar acciones específicas para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. No es algo que le competa solo a una persona, es a toda una sociedad que está siendo afectada por un fenómeno que afecta
en sobremanera a los niños, las niñas y adolescentes, y que también ha afectado a mucha de nuestra población. Y que eso, pues, disminuye la sensación de bienestar, disminuye la salud mental, y es algo importante a cuidar. Y pues ahora quiero comentarles en ayuda, como saben, nos pronunciamos en contra del abuso sexual infantil, y todos y cada uno de los colaboradores del Grupo Ayuda tenemos que aportar ante esta situación tan compleja. Como pudieron haberlo visto en el video promocional, los chicos y las chicas que colaboran con nosotros se pronuncian en contra del abuso sexual infantil y están dispuestos y dispuestas a luchar por esta causa. ¿Sí? Quiero presentarles aquí al psicólogo Luis Salazar. Pues él trae este mensaje. Los niños, las niñas y los adolescentes no mienten. Créanles, abrácenlos y denuncien. El psicólogo Luis trabaja para la Fiscalía General en el área de psicología forense, así que tiene mucho para aportar a esta causa. Ahora vamos a hablar de este título de esta plática, ¿no? Del día de hoy, el valor de romper el silencio. Es en dos sentidos. Uno, por la fortaleza de la persona que rompe con esta carga. Y otra, el significado que puedo aportar. Como les mencioné antes, el prevenir que otras niñas, niños y adolescentes sean agredidos por el mismo abusador. Contribuiré a luchar para erradicar el abuso sexual infantil. Recibiré el apoyo necesario para reconstruirme esa herida que me ha lastimado, para reconstruir mi vida, para darme cuenta que valgo y que merezco, ¿sí? Para obtener justicia ante algo que nunca debió de pasar, algo que vulneró mis derechos humanos y que necesita tener una justicia. Muy importante reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como se los dije anteriormente. Tienen el derecho a ser respetados y respetadas. Tienen el derecho a decir no. Tienen el derecho a hablar, a opinar y a ser escuchados y escuchadas. Y pues aquí también les quiero presentar al psicólogo Misael Lizama. Él nos puede aportar muchísimo en el sentido, pues él es experto en el área de adicciones y como ya vimos anteriormente, los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual infantil son susceptibles de caer en adicciones. Entonces, es una persona que puede aportar muchísimo para nosotros, para esta lucha. Y la psicóloga Lolbe, ella es experta en la parte de discapacidad y puede aportar mucho porque no es lo mismo hablar de un niño, niña, adolescente, pero aparte tener una condición de discapacidad. ¿Sí? Hablando desde este enfoque de vulnerabilidad, de derechos humanos, ¿sí? De discriminación. Y pues ahora quiero presentarles esta propuesta que es uno de los temas que hoy me importan mucho, que es la creación de este grupo de apoyo, ¿no? Que pues por una infancia libre de abuso sexual infantil. El título de este grupo sería No más abuso sexual en Yucatán. Evidentemente es creado por la Asociación Yucateca de Desarrollo Humano y Académico. Como ya lo he mencionado antes, nos pronunciamos en contra del abuso sexual infantil
y otras formas de violencia. Ajá. Este grupo de apoyo pues está dirigido a personas en situación de víctima y a las llamadas también víctimas indirectas, que son las llamadas también o conocidas también como madres de hierro. Ajá. Pero no necesariamente solamente es para esas personas en situación de víctima, sino también pueden ser personas que develaron su secreto años después. También ustedes, mujeres adultas, ustedes saben quiénes son, que han compartido conmigo esta situación tan difícil de su vida. Antes que nada, quiero agradecerles la confianza y esto está para ustedes. Aquí les dejo bueno, antes que otra cosa, aquí quiero presentarles a la psicóloga Claudia Sosa, que ella también, desde su área de expertise en la evaluación psicológica infantil, aportaría muchísimo para poder evaluar estas afectaciones en niños, niñas y adolescentes, inclusive en adultas, ¿sí? Con toda la experiencia que ella tiene, puede aportar grandiosas cosas para ustedes, muchísimas cosas, en la parte terapéutica, en la parte de evaluación. Es una excelente profesional. Y pues aquí les dejo los datos de contacto en caso de que ustedes o alguien que ustedes conozcan quiera pertenecer a este grupo de apoyo. Estamos aquí para ustedes. Nosotros les creemos. Yo les creo. Y quiero presentarles al psicólogo Ángel Patrón. Pues creo que muchos y muchas ya lo conocen. Es quien nos dirige al grupo Ayuda. Excelente profesional también. Muy comprometido también con la causa. Pronunciado totalmente en contra de todas las formas de violencia y evidentemente en contra del abuso sexual infantil. Enorme experiencia en la parte terapéutica que puede aportar demasiado para este grupo de apoyo. Y pues por supuesto una servidora, ¿no? Que me he dedicado, creo que desde hace año y medio aproximadamente, pues a buscar información confiable, a estudiar sobre no le puedo llamar fenómeno, a esta situación tan terrible que ocurre en nuestro país y en nuestro estado. Pues entonces, la invitación está abierta. Pueden enviarnos un mensajito a la página, comunicarse directamente con nosotros vía telefónica o correo electrónico. Todo es confidencial, evidentemente. Pues aquí estamos, para ustedes. Y pues, ya para finalizar con esta charla del día de hoy, que pues espero haber sido clara y concisa. Igual si tienen alguna duda, de verdad estoy abierta a poder charlar, a poder resolver esas dudas, críticas, comentarios. Y pues ya, me gustaría compartirles pues esto. Es un mensaje para todas ustedes y todos ustedes que me han abierto su corazón. Y perdón si se me quiebra un poquito la voz, pero bueno, para ti, que tuviste el valor de romper el silencio, quiero decirte, estoy aquí. Admiro tu valentía y tenacidad. Admiro que estés aquí cada día siendo una mejor persona. No importa que hayas tardado días, semanas, meses o años, yo te creo y estaré aquí para ayudarte a sanar. Caminaré de tu mano mostrándote que el dolor puede transformarse y servirte para luchar, porque tú vales la pena y te quiero en mi vida. Te quiero bien. Y pues en el marco del día de hoy, 19 de noviembre,
Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil en Niños, Niñas y Adolescentes. Me despido de ustedes. Les envío un fuerte abrazo y les recuerdo que aquí estoy. Gracias.